¿Forma los linfocitos? En los órganos centrales, muy bien. En los órganos linfoides primarios. En los órganos linfoides primarios, ¿no es cierto? Órganos linfoides primarios, que son médula ósea y timo. ¿No es cierto? Médula ósea y timo. Y entonces, ¿dónde se generaría la tolerancia central? Aquí, ¿no es cierto? Aquí se generaría la tolerancia central. De los órganos linfoides primarios, ¿hacia dónde se van los linfocitos? ¿A dónde migran? A los órganos linfoides secundarios o periféricos, ¿no es cierto? Acá, si nosotros usamos la palabra central, para que no confundirnos con periférico, es central o primario. Y acá serían los órganos linfoides secundarios o periféricos. Órganos linfoides periféricos. Vaso. ¿Qué más? Ganglio. ¿Qué más? Hígado. ¿No? ¿Qué más? Tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no es cierto? El tejido linfoide asociado a mucosa es un órgano linfoide secundario. Pues acá tenemos ganglio, vaso, timo, no, timo está allá. El mal, ¿no es cierto? ¿Por qué el mal? Porque era algo gástrico. ¿Era qué? Era asociado al tejido gástrico. Pues tejido asociado, tejido linfoide asociado a mucosas. Ahí abarca todo, ¿no es cierto? No, me sirve ahí de... Entonces, ¿estamos? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y entonces para qué hacer todo esto? ¿Y qué ocurre acá? Aquí ocurre la tolerancia central. Y en términos prácticos, así, esto no lo va a encontrar en los libros, ese es un invento así que estoy haciendo, ¿ya? Aquí sería la corteza y aquí, si esta es la corteza, mejor como nombre, esta sería la médula, ¿no es cierto? ¿De dónde van? De la corteza van a la médula, ¿no es cierto? Y de la médula, de ahí saldrían a el órgano linfoide secundario. ¿No es cierto? Ese es el tránsito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Y qué ocurre en la corteza? Acá ocurre el proceso de selección positiva. Selección positiva, ¿no es cierto? Y aquí ocurre selección negativa. ¿No es cierto? ¿Y dónde se originó todo estos linfocitos? Acá, ¿no es cierto? En la médula ósea. En la médula ósea. De aquí migra para acá. Entonces aquí se originan los linfocitos. ¿No es cierto? Ahí se originan. Se van acá. ¿A qué van al timo? A madurar, ¿no es cierto? ¿Y qué van a hacer en los órganos linfoides secundarios? Activar, a perder la virginidad, ¿no es cierto? A enfrentarse a los antígenos. La autora preguntó, ¿qué es un linfocito NAI? ¿Un linfocito virgen? Aquel linfocito que no ha tenido contacto con antígenos. Este gordito es un antígeno, ¿no es cierto?
Mientras no haya tenido el linfocito contacto con él, el linfocito sigue siendo Virgen. virgen, ¿cierto? O naive, ¿no es cierto? Naive, ¿no es cierto? En castellano, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, selección positiva. Acá entonces viene, ¿y cómo viene? Selección positiva. ¿No es cierto? ¿De dónde viene? De la médula ósea. ¿Y en qué forma viene? Doble positivo, doble negativo. A ver, ¿qué es un doble positivo? ¿Qué es un doble negativo? No es sencillísimo, me parece difícil, ¿no es cierto? Pero ¿qué es? Los marcadores CD4, CD8, CD3, ¿no es cierto? Todos los T son CD3. Marcador PAN T. Si tú tienes un gorrito, ese gorrito es el marcador CD3, todos los que tengan el gorrito serán linfocitos T. ¿Comprendido? Marcador PAN T. Ya me sirvió el gorrito de un ejemplo. Pero esto se divide en dos. En los que son CD4 positivos y los que son CD8 positivos. ¿Estamos? ¿Estamos? Los que son CD4 se llamarán helper y los que son CD8 serán citotóxicos. ¿Estamos? Pero los que son CD4 positivo son CD8 negativos. Y los que son CD8 positivos son CD4 negativos. ¿Estamos? Pero hay todas las combinaciones. CD4 negativos, CD8 negativos, que son estos que ingresan acá. CD4 negativos, CD8 negativos. ¿Cómo se llamará esto? Doble negativo. ¿No es cierto? Y después habrá también CD4 positivos y CD8 positivos. Esos serán doble positivos. Doble positivos, que por aquí están. Doble positivo. La idea es que salga de acá o son CD4 positivos o son CD8 positivos. ¿Comprendido? O son CD4 positivos, ingresaron como doble negativo y acá salen en quechua, ¿cómo se llama? Único. En quechua, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un solo marcador positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo, un solo marcador positivo. ¿Comprendido? O SD4 o SD8. ¿Comprendido? Mis quechua hablantes. Porque siempre va a salir un linfocito T. Siempre va a ser. Todos son T. Acá está inmaduro. Todo en este proceso va madurando. Y acá va. ¿Cuál es la función de los órganos linfoides secundarios? A ver, posibilitar el contacto con un antígeno. ¿Por qué no en la sangre? Son 1.000 millones de antígenos con los cuales nos vamos a enfrentar. Si va por la sangre que tenga un encuentro, es difícil. En cambio, ahí ya vienen los antígenos a bañar todas estas células y aquel que tenga contacto va a activar. ¿No es cierto? ¿Comprendido?
El que nos creó dijo, mira, va a ser difícil que la sangre tenga contacto. Mejor es que los antígenos vayan a los órganos linfoides. ¿Quién va llevando los antígenos a los órganos linfoides secundarios para presentarlos a los linfocitos T? ¿Quién? ¿Quién? La célula presentadora de antígenos. ¿No es cierto? ¿Cuál es la función de la célula presentadora? Llevar los antígenos a los órganos linfoides secundarios para enfrentarlos a los linfocitos T maduros y para generar respuesta inmune. ¿Entendido? Facilito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen en la selección positiva? Yo me encuentro con el HLA1 o el H. Con MHC. Si tú tienes MHC, voy a seleccionarte. Si tienes MHC, el MHC correcto. Si no tienes MHC, te elimino. Entonces, ¿quiénes son seleccionados positivamente? Los que tienen MHC. ¿No es cierto? ¿Y dónde van a migrar? De la corteza a la médula. ¿Estamos? Miren, aquí estamos hablando de marcadores. Acá estamos hablando de MHC. Aquellos que tienen un buen MHC bien desarrollado, establecido, todo eso, es seleccionado positivo. Aquel que no desarrolló bien su MHC es eliminado, ¿cierto? Tanto en selección positiva como negativa hay procesos de sobrevida y de muerte. Acá pasaron estos. ¿Y acá quién son seleccionados negativamente? ¿Y quiénes son seleccionados positivamente? ¿No es cierto? A ver, gordito, bien. Ven. A ver, para que se despierte un poquito. Él es una célula presentadora, ¿no es cierto? Se ve gordito, bien alimentado. Yo soy el linfocito, ¿no es cierto? Estamos en la médula. ¿Qué me va a ofrecer él? Un péptido. ¿No es cierto? Me va a ofrecer un péptido. Yo voy a reconocer ese péptido, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ahí viene la pregunta. ¿Qué péptido me va a presentar? No ha entrado ningún microbio, se está formando, todavía es un fetito, no lo ven, todavía tiene cara de fetito, está en posición fetal. Está formando su timo. ¿Qué péptido me va a presentar? Está en un santuario. La señorita salió de su hijito y la señorita lo tiene dentro de su útero selladito, no tiene contacto con nada, porque lo protege como una leona su sistema inmunitario. Todo su organismo está diseñado para que tenga el bebito aislado, ¿no es cierto? ¿Qué péptido me va a presentar? ¿Un exógeno? ¿Un endógeno? ¿Y cómo es que me va a presentar un endógeno? ¿Qué? ¿Un antígeno del hígado, del corazón, del cerebro, del páncreas? ¿De dónde me va a presentar? ¿O entró un microbio y una pequeña cantidad para que no haga daño y para que se active el sistema inmune y haya el proceso de selección negativa? Primero, él me presenta, yo puedo tener tres posibilidades. Así, así o así. La baja afinidad, intermedia afinidad o alta afinidad. ¿Estamos? Tres fuerzas de unión. Se dice que, bueno, no está clara la literatura, acá vamos a quedar en forma arbitraria, que los que se unen con afinidad intermedia son los que van a ser seleccionados positivamente
para que salgan acá. Y los otros, selección negativa significa van a apoptosis. ¿Quiénes van a apoptosis? Los de baja firma. El bajo y alta. Generalmente los que se unen de alta y los de baja que quizás no tuvieron contacto con el alta. ¿Estamos? ¿Sobrevive quién? Los de intermedia afinidad. Pero todavía no hemos contestado la pregunta. ¿Y qué péptido nos está presentando? Ya han dicho que es endógeno porque como es hijito y la doctora lo está protegiendo en un santuario. No deja que tenga contacto con el medio ambiente, sino se infecta. Pobrecito, si se infecta, mira, ya no va a ser gordito, va a ser... ¿No es cierto? ¿Qué péptido presenta entonces? ¿Ah? ¿Perdón? Antígeno propio. ¿De dónde ese antígeno? Perdón, ¿del timo? ¿Del hígado? ¿Del vaso? ¿Y cómo presenta un antígeno del hígado? Se expresa el mismo. O sea, o se va por el hígado o pasar por ahí un... ¿Y cómo es que se expresa el mismo? ¿Qué está haciendo ahí? Que aquel que... ¿Por qué es eliminado el de alta afinidad? Porque va a reconocer lo propio. Y si reconoce lo propio, va a generar autoinmunidad. Entonces hay que eliminarlo, porque ese va a atacar a lo propio. La pregunta es, ¿cómo que se presenta lo propio? A través del HLA. Ya lo hemos visto que no hay reconocimiento de linfocitos, sino es presentado a través del MHC. Uno de ellos es el mecanismo del gen aire. ¿Y qué significa gen aire? ¿Qué significa aire, señorita? Block, así. ¿Eso significa? ¿Qué significa aire, niña? Está en inglés. Está en inglés. Bueno, no lo sabe traducir. No lo puede decir. ¿Qué significa gen aire? A ver, niña, usted que es la mamá. ¿Qué significa aire? No lo mires con cólera. No. RE, regulador. Y inmunoregulador. Gen regulador de la autoinmunidad. ¿Y qué hace el gen regulador de la autoinmunidad? Expresa proteínas propias de otras partes del organismo. Entonces eso cuando no es propio del mismo órgano, ¿cómo se llama? Ectópico, ¿no es cierto? Cuando el embarazo no se mide en el útero sino en la trompa, ¿cómo se llama? Embarazo ectópico. Si está fuera, entonces, ¿qué expresa el gen aire? Proteínas propias ectópicas. Y todos los linfocitos que reconocen proteínas propias con alta afinidad son seleccionados negativamente para que vayan a apoptosis y los otros que quedan salen para ir a los órganos linfoides secundarios o periféricos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendido? ¿Sí? Y el doble positivo, doctor, va referido a dos células distintas. No, el doble positivo es una sola que tiene CD4 y CD8. ¿Y en qué momento se apaga el CD8 o el CD4? No se les apaga, quedan así. ¿Y cómo podría distinguir entonces si va a ser una labor Helber o una labor destruir la célula? Generalmente, en los términos generales, existen CD4 o CD8, pero métodos de altísima sensibilidad como la citometría de flujo detectan el 0.0 tanto que existen poblaciones doble negativas, doble positivas de linfocitos. Que al final no tiene mucho significado dentro de... De repente todavía no conocemos mucho su significado.
Eso es lo que yo pienso, que todavía no conocemos mucho su significado. Lo general, lo grueso, es que de los linfocitos, el 60% sea CD4, el 30% sea CD8 y el 10% de esas otras poblaciones. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí entendido? Entonces viene un proceso de selección, cae la médula, viene doble negativo, acá hay proceso de selección positiva en el timo, selección negativa, y ya sale, o bien, salen los singles, ¿no es cierto? O CD4 o CD8. ¿Y dónde van? A los órganos linfóides secundarios para tener contacto ¿con quién? Con el antígeno. Y así es, señor. Con el antígeno. La pregunta es, ¿el proceso de selección en el timo es perfecto? No, no es cierto. ¿Qué han generado en el timo a través del gen A y de todos esos mecanismos? ¿Qué han generado? Una selección, ¿no es cierto? ¿Qué han generado también? Una tolerancia. Porque de ahí van a ser linfocitos que no deben atacar a nuestro órgano. Entonces, acá ¿cómo se va a llamar entonces? Tolerancia central. Pero como no es un proceso perfecto, tiene que todavía corregirse acá en la periferia. Acá se generará entonces la tolerancia periférica. ¿Comprendido? E incluso, si fracasa la tolerancia central y periférica, ¿qué se va a generar? La autoinmunidad patológica. Porque recuerden que hay una autoinmunidad fisiológica. Entonces, cuando se pierde el control, se generará la autoinmunidad patológica. Tolerancia central. Bien, entonces vamos a ver los mecanismos de la tolerancia periférica. Aprovecharé a la doctora que está acá para que me ayude. Doctora Anita, por favor. Yo soy el CPA, ella es el linfocito. Solo señal 1. Ausencia de señal 2. No hay señal 2. No tocamos. Se va a activar anergia, ¿no es cierto? Solo señal 1. Yo será MH. Capté acá por mi PRR, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Procesé y presenté. Generalmente yo lo hago así. Capto, es uno grandazo. Cuando proceso, presento uno chiquito. ¿No es cierto? Este es MHC. Este es receptor T. ¿No es cierto? Solo señal 1. Se activa el linfocito. ¿Cómo se queda? Un linfocito anérgico. Anergia. Primer mecanismo de tolerancia periférica. Anergia. A ver, otro mecanismo. En mi época, todavía no te vayas por favor, doctor. En mi época había una canción que cantaba un famoso cantante que solo lo escuchan los antiguos más viejos que yo, que se llama Leodán, y que cantaba una canción que decía: esa pared que no me deja verte debe caer, ¿no es cierto? En inmunología, ¿cómo hay esa pared? Esta pared, disculpe que estuve aquí, imagínense que hubiera una pared que no me deja encontrarme con mi linfocito. ¿Cómo se llama ese mecanismo de tolerancia? Donde hay una barrera física o funcional. Por ahí, por el inmunoprivilegio. Sí, pero ¿cómo se llama el mecanismo? Así como me han dicho, anergia. ¿Cómo se llama el mecanismo? Cuando hay una pared que no me deja verla. Hay una barrera física. ¿Cómo se llama?
Ignorancia inmunológica. No nos vemos, no nos encontramos porque hay una pared que no nos deja ver. Segundo mecanismo. ¿Ya vieron entonces acá? Anergia. Ignorancia inmunológica. ¿Qué otro mecanismo hay? Supresión por los linfocitos ¿Mm? reguladores. Antes de los linfocitos. Yo la quiero tener a mi lado, ¿no? Señal 1. Señal 2. Se activaría, ¿no es cierto? ¿Qué señal impediría que ella se active y que se vaya a apoptosis? Sí, es bien inhibidora, pero antes de eso. Pie adelante. Señal FAS ligando. La señal FAS ligando, ¿cómo se llama el mecanismo? Señal, gracias, el rojo. La señal FAS ligando, ¿cómo se llama el mecanismo? De elección. Señal extrínseca de la apoptosis, de elección. Ya va 1, 2, 3, 4. Señal 1, señal 2, pero al revés. O sea, primero era así, ahora así. En lugar de activadora, inhibidora. ¿Cómo se llama esa señal? ¿Qué moléculas? Ella se va a unir a través de su molécula coestimuladora, ¿cómo se llama? CD28. ¿Y mi molécula cómo se llama? B7, que es B80 o CD80, CD86. Pero esa es activadora. CD25, ese es para un regulador. Acá estamos como coestimuladora. ¿Cómo se llama? B7. No, esa es activadora. Ella se va a activar si yo la a través de B7. CTLA4. CTLA4. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Señal inhibidora CTLA4 se une con CD28. En lugar de activarlo, lo inhibe. ¿Eso cómo se llama? Inhibición. ¿Estamos? Ya hemos visto anergia, ignorancia, de elección, inhibición. ¿No es cierto? Y donde hay dos, el tercero sobra, ¿no es cierto? Donde hay dos, el tercero sobra. Se interpone usted, siempre el mejor amigo se queda con la chica, ¿no? Su costumbre dice que es. Venga para acá. No pierda sus costumbres. Señal 1, señal 2. ¿Y qué envía él? Teléfono, no, al lado de. Se supone que se va a activar ese linfocito. ¿Y a qué le dice ahí al oído? Él al oído. No le hagas caso a Chunga, dice, es un mal profesor. Mejor enseña tú enseñas mejor. Deshácete, Chunga, que Chunga no te active. ¿Qué le envía? Regalitos, sí le envía regalitos. ¿Qué regalitos son? Interleuquina, sí. Pero ¿será la interleuquina 1 o la interleuquina 6 el factor necrosis tumoral? No, porque ella se va a encrispar más, se va a activar más y se va a pegar más a Chunga, no.
A él no le conviene. 10, ¿qué más? 4. No, 4 no. 4 se va a TH2. Factor de transformante beta e interleuquina 10. Entonces le envía citocinas que ya tiene receptores para esas citocinas y me abandona. Pues. No se activa. No me hace caso, yo la quiero activar y... ¿Vamos? No me hace caso. Yo por más que intento, que señal 1, que señal 2, nada. La interleuquina de 10, ya sinvergüenza, chino. ¿Estamos? ¿Entendido lo que es? ¿Cómo actúa un linfocito? ¿Qué sería él? Un tipo de linfocito T regular que envía sus señales de sus citocinas, interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta para que el linfocito, en lugar de activarse, no se active y se mantenga en su estado basal. ¿Comprendido? ¿Cómo se llamará ese mecanismo? Quinto mecanismo. Supresión de la respuesta inmune. ¿Han visto? Entonces, ¿cómo se generan los mecanismos de tolerancia central? Los mecanismos de tolerancia periférica. Los mecanismos de tolerancia central, selección positiva y selección negativa. Salen o CD4 o CD8 y una mínima cantidad de lo que me dijo el señor, doble positivo, doble negativo, etc. A los órganos linfoides secundarios para que tengan contacto con antígenos. Se genera una respuesta inmunitaria, señal 1, señal 2, señal 3, que ya aplicó la profesora también, señal 1, señal 2, señal 3. Pero eso también puede ser inhibido por todos estos mecanismos: anergia, ignorancia, delección, inhibición, supresión. ¿Por qué es bueno frenar la respuesta inmune? Porque si no se frena la respuesta inmune o inmunitaria, se genera un tumor. ¿No es que es? De uno, han visto Matrix, ¿no es cierto? Matrix no se enfrenta a un mismo hombrecito que se expande, se expande, se expande. Ese que se expande es el linfocito. Y Matrix es la célula tumoral. Los linfocitos se expanden para matar esa célula tumoral y no pueden. ¿Estamos? Si eso se perpetúa, esos linfocitos que se expanden, esa expansión clonal que ocurre, se convierte en tumor. El sistema inmunitario debe vencer a esa noxa. Si no vence esa noxa, continúa, se perpetúa y más bien él se convierte en un tumor. ¿Comprendido? Entonces los procesos crónicos llevan a anomalías en el funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Comprendido? ¿Preguntas? Yo prefiero enseñar así que a veces pasar diapositivas, porque a veces uno pasa diapositivas, duermen y duermen, duermen y duermen. ¿Hay preguntas? ¿Han entendido? Ya vieron facilito, ¿no es cierto? Lo que es tolerancia central, lo que es tolerancia periférica, etcétera, etcétera. Lo que es anergia, ignorancia, delección, inhibición, selección positiva, selección negativa. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Copiaron?